mayor impacto que vamos a tener este 2026 es el gran trígono entre Urano y Plutón, que lo vamos a estar celebrando el día sábado 23 de mayo en una de las antenas más poderosas de América, la Pirámide del Sol, ubicada en Teotihuacán. Por eso la cita es ese día, viernes 22 de mayo y sábado 23 de mayo, donde nos vamos a encontrar en comunidad para recibir este gran trígono de Urano-Plutón en signos de aire. Ninguno de los que estamos vivos hemos tenido la oportunidad de recibir este impacto eléctrico y energético. Recordemos que Urano se caracteriza por ser el gran precursor acerca del sistema nervioso, de los grandes códigos y de las nuevas tecnologías, no solamente artificiales, sino también humanas. Este trígono de Urano y Plutón en el signo de Acuario y de Géminis es como un reset y una actualización de nuestras creencias y de nuestros limitantes. Es esa ayuda que muchos de nosotros hemos estado pidiéndole al universo y esa luz, porque ese día, ese fin de semana 23 de mayo, también el astro mayor, que es el eje principal en la astrología, se alinea junto con el planeta Urano, permitiéndonos recibir a través de este punto energético, la pirámide del Sol, toda esta energía nueva y cuáles son los códigos de convivencia que el universo tiene para la humanidad. Es algo magno, es algo grande, es algo plutónico, algo uraniano y algo que ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir. Vale la pena que te reúnas en comunidad, por eso vamos a estar 2 días en la Ciudad de México, viernes 22 y sábado 23, que vamos a hacer nuestro encuentro para recibir este gran trígono de elemento aire justo allá, en la mejor de las antenas que podemos recibirlo es en la pirámide del Sol. Aprovechar toda esta energía en comunidad, que es lo que pide Urano, aprovechar toda esta transformación, que es lo que está pidiendo Plutón en el signo de Acuario, que seamos más. Solos podemos, pero cuando nosotros unimos fuerzas, claramente hacemos un eco al unísono del universo. Es un gran momento y uno de los más impactantes que marcan la historia en este 2026. Este gran trígono de elemento aire nunca lo hemos vivido, sobre todo entre planetas transpersonales, cuyo único propósito y su única finalidad es hacer en nosotros un upgrade. Vamos todos a cambiar esos códigos limitantes y a recibir la nueva tecnología que el universo tiene para nosotros. Cordialmente invitados ese viernes 22 y sábado 23 de mayo a que lo vivamos en comunidad y aprovechemos también esta energía solar que se alinea justamente ese fin de semana y de la mano, en este caso de Centro Holístico Javier Aragón, poder disfrutar a través de una meditación guiada justo en ese punto, aprovechando los tránsitos planetarios para tener una excusa y elevar nuestra vibración. Los espero. Muy buenos días para todos, feliz sábado, cargados de la mejor energía. Vamos a hablar hoy sábado 14 de marzo acerca de lo que ya tenemos por acá listo para la última semanita, estar viviendo la última semana de este invierno, por lo menos acá en el hemisferio norte, y claramente vamos a empezar a tener ahora el equinoccio. Ya esta semana empezamos con una energía muy distinta. Vamos a hablar como es usual el horóscopo para cada uno de los signos del zodiaco. Vamos a empezar con Aries y vamos a empezar a mirar cómo se acomoda la luna nueva que vamos a tener este día. Aprovecho para saludarlos a todos los que nos acompañan en Instagram, en Facebook, en YouTube, a los nuevos suscriptores. Gracias también por estar aquí siempre en las mañanas, en los fines de semana, acomodando también su energía para mirar cómo vienen las cosas que vamos a tener. Bueno. Estamos cerrando una etapa, estamos cerrando un proceso que ahora nos lo viene a contar más exactamente, pues esta luna nueva que vamos a tener en el grado anarético, que es grado 28, grado 29 de Piscis. Esta luna nueva que vamos a tener es prácticamente la que da el cierre final a lo que fue el eclipse, a lo que estuvimos viviendo, bueno, no solamente el último eclipse, sino a todos los eclipses que hemos venido trabajando en la zona Piscis, en el eje Piscis-Virgo. Entonces, pues es una luna que trae muchos momentos de finales, que trae ya como ese momento de regocijo, ese momento de calma, ese momento de mirar hacia otro lado y ver las cosas desde un ángulo distinto. ¿Qué vamos a tener aparte de esto? Júpiter ya se puso directo en Cáncer, entonces eso también favorece mucho las energías de esta semana. Esta semana es muy importante porque aparte de todo esto vamos a tener lo que es el año astrológico. Empezamos con el Sol en Aries y ustedes saben que distinto al calendario gregoriano, cuando el Sol ingresa al signo de Aries, nosotros empezamos a tener el inicio del año astrológico. Ahí es donde verdaderamente comienza el año, donde nosotros podemos decir que eso es lo que le da
inicio, por eso se llama primavera, primer inicio, la primavera, lo primero que nosotros vamos a ver, y ahí es donde comienza verdaderamente las energías a tener un tinte distinto, ¿no? Como que el sol se renueva también cuando pasa por este grado cero, y esto va a pasar esta semana. La luna nueva la tenemos el día prácticamente jueves, esto va a ser 18 para algunos lugares, algunas posiciones del planeta. Para el día 19 ya vamos a tener una luna nueva que nos marca un sendero distinto, nos marca cierres, entonces esto le va a caer muy bien a muchos signos del zodiaco que de pronto quieren como estar cerrando cosas o de pronto ya vienen con el cansancio del acumulado, podemos decirle que es el acumulado de lo vivido antes, entonces va a ser muy bueno y en mucha resonancia para algunos signos del zodiaco que ya cierran. Obviamente Piscis pues tiene lo suyo, obviamente Piscis está muy trabajado, obviamente Piscis va a entrar en una dinámica muy distinta. Yo creo que ese pobre, bueno, no pobre, pero personas de signo Sol Piscis, ascendentes o lunas Piscis, creo que han sentido estos 2 años de su vida, estos 2 últimos años de sus vidas, pues lo han sentido bastante, bastante fulminante, bastante complejo en algunas áreas, porque a veces Piscis, a veces el tema con Piscis, pues es un signo muy quieto, es un signo muy social, es un signo que le gusta mucho la calma, es un signo que le gusta mucho la tranquilidad, y esto puede dar lugar también a que esté más alborotado de lo normal y que ellos no tengan como tanta saber hacia dónde se marca mucho. ¿Qué más nos cuenta esta luna? Bueno, de manera general, esta luna nos empieza a contar un atractivo, que eso sí me parece muy positivo para todos los signos del zodiaco. Pues imagínense, el último grado del horóscopo, el último grado del zodiaco es el grado 29. El grado 29 y del signo de Pisces, que es el último. Qué coincidencia, ¿no? Que se esté dando una luna nueva porque al mismo tiempo se da esa lunación, se da la luna nueva el día 19 y el día 20 empezamos el año astrológico, o sea, va en simultáneo. Esto también nos prepara de cara a una realidad distinta, sobre todo en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra manera de pensar. Todos tenemos ese lugar 28, 29 grados de Piscis en nuestra carta natal. Entonces sí tenemos o debemos, o lo ideal es colocar más atención en esa casa donde nosotros tengamos ese grado 29. De hecho, en la astrología se le llama este grado anarético, es un grado crítico, es un grado que nos invita a veces a comprender un poco entre lo visible y lo no visible. Entonces se va tornando el ambiente un poco opaco, como que estamos en dos direcciones o estamos en dos líneas que a veces no es tan fácil como leerlas o comprender. Pues de todo eso nos va a estar hablando esta semanita, de mucho cierre, de mucho final, pero el tema anarético del grado 29 también nos va conectando con las nuevas cosas que se van a hacer, las nuevas cosas que se van a abrir. Entonces es estar como en dos direcciones, es estar en dos puntos, en dos líneas al tiempo, que esto puede resultar confuso dependiendo cómo se acomode claramente la carta natal para cada uno de nosotros. Aparte de eso, ¿qué vamos a tener? Bueno, ayer viernes tuvimos, esto fue ayer viernes 13, tuvimos una conjunción partil donde Marte y el nodo norte estuvieron haciendo lo suyo también en estos grados, más o menos 8, grado 9 de Pisces. Entonces, creo que este fin de semana también está siendo muy tocado, un fin de semana movido, de mucha introspección y, ¿por qué no decirlo? Un fin de semana como un poquito abrumador, si de pronto hay demasiado pensamiento, demasiada energía torbellina, pues qué bueno que empecemos esta semana analizando para cada uno de los signos. Yo voy a empezar, no sé, se me ocurre empezar porque es que Piscis siempre queda de últimas. Piscis siempre queda de últimas, siempre que estamos hablando de Piscis, como que va de últimas. Podríamos mirar, dejarlos de primeras también, pues como es la luna nueva en Piscis, el tema es que Aries, no, Aries nunca va a ver un horóscopo si está de últimas. Entonces, por ese lado sí podemos tener como un poquitico de freno. Otra cosa que nos invita esta semana de manera muy general, muy, muy general. El tema de Mercurio. Mercurio se pone directo esta semana, entonces ya le quedan días. Mercurio está a días de terminar su fase retrógrada, pues ya viene retrogradando hace rato, pero ahorita le queda más fácil porque ya Mercurio se pone directo durante el transcurso de esta semana. Obviamente va a tener sus fases
donde esté estacionario, que ahí las vamos a estar nombrando también para cada uno de los signos, en qué parte va a estar estacionario y ahora que lo tengamos directo, ¿qué más nos viene a contar Mercurio directo en el signo de Piscis? Ahora, Mercurio va a llegar exactamente hasta el grado 8 de Piscis, que fue o es donde se está dando la conjunción de Marte y el nodo. Entonces, también es importante no subestimar los mensajes, los sueños, lo que estemos soñando por esta época. Claro, en Piscis hay que discernir los sueños, ¿no? Obviamente vamos a tener sueños, pero estos sueños no siempre hay que tomarlos tan literal, ¿sí? Si me soñé X tema, pues no tiene que ser así, exactamente igual. Ahí empezamos a mirar cuál es la emoción, sobre todo, la emoción que ese sueño tiene, cuál es la energía que ese sueño tiene, qué pasó, cómo me sentí yo, cómo lo viví yo, y desde ahí sí podemos estar como más aterrizados con estos temas de sueños, sobre todo por esta época, ¿no? Que vamos a tener tanta energía de. Bueno, voy a compartir la carta para que vayamos entrando y familiarizándonos con estos temas. Vamos a empezar a mirar cada uno de los signos, cómo se acomoda esta semana. Recordemos que es a partir del lunes 16. Entonces vamos a irlo mirando para cada signo. Y es importante recordar que es de la semana lunes 16 hasta el domingo 22, ¿verdad? En esta semana, como tenemos una luna nueva, que es lo que está cerrando, pues también vamos a aprovechar para ir dando algunos mensajes de lo que trae esta luna nueva para cada uno de los signos. Las lunas nuevas, por lo general, son, su nombre lo dice, son lunas que traen nuevos nacimientos, traen nuevas cosas, traen nuevas expectativas, un nuevo sistema de ver la vida, un nuevo sistema de creencias. La luna nueva en Pisces, en este grado, sobre todo en este grado anarético, este grado final, casi siempre nos trae como una agenda distinta. La luna nueva en Pisces obligatoriamente nos lleva a confiar. Entonces tenemos que confiar también, porque una luna nueva en Pisces, pues imagínense, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se van a dar muchas cosas, entonces nos va a llevar siempre a la confianza, a cómo está mi confianza, cómo está mi fe. Es casi que hacer una travesía, es casi que estar atravesando un puente con los ojos cerrados. ¿Alguna vez han hecho ese ejercicio de atravesar un puente con los ojos cerrados? Pues esto es muy la luna nueva que vamos a tener en el grado 29 de Piscis. Es como ir a tientas, como irme a tientas mirando, ¿sí? Tratando de ver algo, pero que a la final o se ve borroso o está nublado o no veo con claridad qué es. No es malo, no es malo. Yo creo que es la mejor forma en la que el universo puede ponernos a prueba en temas de fe, sobre todo en estas palabras llamada fe, llamada esperanza. Esta semana 16 al 22 a mí me gusta porque hay muy buenos aspectos en general y de pronto lo temido, que es casi siempre Mercurio, que qué pasa con Mercurio, que si está directo, que si no está directo, que si puedo hacer esto, pues esta semanita termina la fase de retrógrada, entonces como que la introspección acabó. Cuando Mercurio está retrógrado, como que nos pone muy introspectivos. Al ya no estar en esa fase, se pone directo, se pone más su energía se pone más contundente, más firme, le da más forma en medio de, y esto ayuda a que podamos tener como una idea distinta. Vamos a empezar con el signo de Aries, vamos a empezar con los ascendentes de preferencia, tengamos en cuenta algo, recordando siempre que es mejor ubicarnos por el signo ascendente en este caso, entonces vamos a colocar aquí a para los que son ascendentes en Aries,